Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy tenemos un tema jugoso, así que pongan sus cafés o tés a un lado, porque esto se va a poner interesante. ¿Recuerdan la controversia que rodeó a Hande, Llama, Kerem y Gamze? Bueno, hoy vamos a profundizar en ella, enfocándonos específicamente en la razón detrás del cambio de opinión de Hande sobre Kerem, revelada, según nuestros informes, por la propia Gamze. Sí, sé que es mucho, pero desmenuzaremos todo paso a paso. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos chismes jugosos, análisis profundos y mucha diversión por aquí. Así que asegúrense de unirse a nuestra familia. Ahora bien, entremos de lleno en el drama. Hande y Kerem. Dos nombres que por un tiempo estuvieron inseparablemente ligados en los titulares de prensa y en las redes sociales. Su relación, o lo que pensábamos que era su relación, fue una montaña rusa de emociones para todos nosotros. Al principio parecían inseparables, irradiando una química innegable en cada aparición pública, en cada entrevista y por supuesto en las redes sociales. Los fans estaban extasiados, creyendo que habían encontrado el cuento de hadas perfecto. Pero luego algo cambió, sutil pero palpable. Los gestos cariñosos disminuyeron, las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes y empezaron a surgir rumores de tensión entre ellos. La opinión pública, naturalmente, comenzó a dividirse. Algunos se mantenían aferrados a la esperanza de que todo fuera temporal, un simple bache en el camino. Otros, más pesimistas, empezaron a prepararse para lo inevitable, una ruptura. Y luego sucedió. El anuncio oficial o la confirmación no oficial, dependiendo de a quién le preguntes, de que Hande y Kerem habían tomado caminos separados. El corazón de muchos fans se rompió. Pero la verdadera pregunta, la que nos ha mantenido despiertos por las noches, era ¿por qué? ¿Qué llevó a Hande a cambiar de opinión sobre Kerem? Aquí es donde entra en escena Gamze. Gamze, como muchos de ustedes saben, es una amiga cercana de Hande, una confidente y alguien que, según nuestras fuentes, tiene conocimiento de primera mano de los entresijos de esta compleja situación. Ahora bien, hay que tomar todo esto con pinzas, por supuesto. No estamos afirmando tener la verdad absoluta, pero hemos recopilado información de múltiples fuentes confiables que apuntan en la misma dirección. Según Gamze, el cambio de opinión de Hande sobre Kerem no fue un evento repentino, sino más bien una acumulación de factores que fueron erosionando la confianza y la conexión entre ellos. Uno de los principales problemas, al parecer, era la creciente presión mediática y la constante intrusión en su vida privada. Ambos, Hande y Kerem, son figuras públicas extremadamente populares, y su relación fue objeto de un escrutinio constante. Cada movimiento que hacían era analizado, cada palabra que decían era interpretada, y la más mínima señal de desacuerdo era amplificada hasta proporciones gigantescas. Esta presión constante, según Gamze, tuvo un impacto significativo en su relación. Les resultaba difícil mantener la privacidad y la intimidad necesarias para que una relación florezca. Cada cita, cada viaje, cada simple salida al supermercado se convertía en una sesión de fotos improvisada, con paparazzi acechando en cada esquina. Era agotador, estresante y, en última instancia, insostenible. Imaginemos por un momento lo que significa no poder salir a la calle sin ser asediados por flashes y preguntas constantes. No poder tener una conversación tranquila en un restaurante sin que alguien grabe un vídeo y lo suba a internet, analizándolo hasta el último detalle. Esta falta de espacio personal, sin duda, debe haber pesado mucho en su relación. Pero la presión mediática no fue el único factor que contribuyó al cambio de opinión de Hande. Según Gamze, también hubo diferencias fundamentales en sus expectativas y prioridades. Hande, al parecer, buscaba una relación más seria y comprometida, mientras que Kerem, en ese momento, parecía estar más enfocado en su carrera y en mantener un cierto nivel de independencia. Esta diferencia de objetivos puede ser un detonante importante en cualquier relación. Cuando una persona busca estabilidad y la otra busca crecimiento individual, la distancia entre ambos puede aumentar con el tiempo. Esto, por supuesto, no significa que Kerem no amara a Hande o que no se preocupara por ella. Simplemente significa que tenían diferentes visiones de lo que querían de una relación, y esas diferencias, con el tiempo, se hicieron cada vez más evidentes. Gamze describe esto como una desconexión gradual,
donde ambos comenzaron a sentir que estaban en páginas diferentes y que sus caminos comenzaban a divergir. Esta desconexión gradual es algo muy común en las relaciones. A veces, por mucho amor que haya, si las bases no son sólidas y las expectativas no se alinean, la relación puede empezar a tambalearse. Otro factor que, según Gamze, jugó un papel importante en el cambio de opinión de Ande fue la falta de apoyo emocional por parte de Kerem. Ande, como muchas personas, necesitaba sentirse amada, apreciada y apoyada en su relación. Necesitaba sentirse como si Kerem estuviera allí para ella, tanto en los buenos como en los malos momentos. Pero, según Gamze, Ande sentía que Kerem a menudo estaba distante o desinteresado, especialmente cuando ella enfrentaba desafíos o dificultades en su vida profesional o personal. La falta de apoyo emocional es un golpe duro para cualquier relación. Sentir que no se cuenta con la pareja en los momentos difíciles puede generar resentimiento y una sensación de soledad, incluso estando acompañado. Esto, por supuesto, es una perspectiva subjetiva, y es posible que Kerem tenga una versión diferente de los hechos. Pero, según Gamze, esta falta de apoyo emocional fue un factor importante que contribuyó al desencanto de Ande con la relación. Ella empezó a sentir que no estaba recibiendo lo que necesitaba de Kerem, y que estaba dando más de lo que recibía a cambio. El desequilibrio en una relación es una bomba de tiempo. Cuando una persona siente que da más de lo que recibe, la balanza se inclina y el resentimiento puede empezar a crecer, erosionando la base de la relación. Ahora bien, es importante señalar que esto no es una acusación contra Kerem. No estamos diciendo que sea una mala persona o que no se preocupara por Ande. Simplemente estamos tratando de explicar las razones detrás del cambio de opinión de Ande, tal como fueron reveladas por Gamze. Todos tenemos nuestras propias fortalezas y debilidades en las relaciones, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Es crucial recordar que todos somos humanos, con nuestras propias particularidades y formas de amar. Lo que para uno es un acto de amor, para otro puede pasar desapercibido. Además, es importante recordar que las relaciones son complicadas y multifacéticas. No hay una sola razón que explique por qué una relación termina. A menudo es una combinación de factores que contribuyen al desenlace final. En el caso de Ande y Kerem, la presión mediática, las diferencias en sus expectativas y prioridades, la falta de apoyo emocional y otras diferencias individuales pueden haber jugado un papel importante en su separación. Las relaciones son como un rompecabezas complejo, donde cada pieza juega un papel crucial en la imagen final. Cuando una o varias piezas faltan o no encajan, la imagen se vuelve incompleta. Y por supuesto, no debemos olvidar el papel de Yama. Yama, en este contexto, podría representar una serie de cosas: un rumor persistente, una tercera persona que sembró la discordia, o incluso un malentendido que se intensificó con el tiempo. Gamze no profundizó en el papel específico de Yama en la ruptura, pero insinuó que había un factor externo que contribuyó a la tensión entre Ande y Kerem. Podría ser una persona, una situación o simplemente un chisme que alimentó la desconfianza. Sea lo que sea, Yama representa una complicación adicional en esta ya de por sí compleja historia. La presencia de un factor externo puede ser como una chispa en un polvorín. Los rumores, los chismes o la intervención de terceras personas pueden envenenar la relación y generar desconfianza, incluso si no hay fundamentos sólidos. Profundizando un poco más en el tema de Yama, podemos especular sobre las posibles formas en que este factor pudo haber afectado la relación. Podría haber sido un competidor celoso, un amigo bien intencionado pero entrometido, o incluso un miembro de la familia con opiniones fuertes. Sea quien sea, su influencia parece haber contribuido al deterioro de la confianza entre Ande y Kerem. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación. Una vez que se rompe es muy difícil, si no imposible, reconstruirla por completo. Además, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. Ande y Kerem son figuras públicas en un país donde la opinión pública y las expectativas sociales tienen un peso importante. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de la sociedad, puede haber añadido una capa adicional de estrés a su relación. Esta presión constante puede ser agotadora y contribuir al desgaste emocional. En resumen, el cambio de opinión de Ande sobre Kerem, según lo revelado por Gamze, fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, las diferencias en sus expectativas y prioridades, la falta de apoyo emocional y la presencia de un factor externo representado por Yama.
Fue una situación compleja y desafortunada que en última instancia llevó a su separación. Fue una tormenta perfecta donde varios factores se combinaron para derribar la relación. Pero más allá de los detalles específicos de esta ruptura, la historia de Hande y Kerem nos recuerda la fragilidad de las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo la lupa pública. Nos muestra que incluso las parejas más glamurosas y aparentemente perfectas pueden enfrentarse a desafíos insuperables. También nos recuerda la importancia de la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo en cualquier relación. Sin estos pilares fundamentales, cualquier relación, por muy prometedora que parezca, puede desmoronarse. Ahora bien, sé que este vídeo ha sido un poco largo y denso, pero espero que les haya resultado informativo e interesante. He tratado de presentar la información de la manera más objetiva y equilibrada posible, basándome en las fuentes que tengo disponibles. Recuerden siempre tomar todo con pinzas y formar sus propias opiniones. Es crucial recordar que esta es solo una perspectiva, basada en información de segunda mano. La verdad completa probablemente solo la conocen Hande y Kerem. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Realmente aprecio su apoyo y su interés en mi canal. Su feedback es muy importante para mí y me ayuda a mejorar mi contenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Gamze está siendo honesta en su relato? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en la ruptura de Hande y Kerem? ¿O creen que había otras razones más profundas en juego? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Sus comentarios son un motor para seguir creando contenido y mantener el canal activo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que disfruten. Así que gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.